Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. Agosto de 1991. Océano Pacífico. El Nimitz regresaba a su puerto en Hawái tras una larga misión en la Primera Guerra del Golfo. Me llamo Kevin Bay. En 1991 estaba destinado en el buque Nimitz como fotógrafo cuando me ocurrió algo. Kevin es un experto en la identificación de aviones a reacción, tanto estadounidenses como enemigos, porque su cometido era fotografiarlos y documentarlos para la Armada. Había terminado mi turno de noche y, como siempre, había subido a la cubierta para contemplar el océano y ver la puesta de sol. Mientras estaba allí, cerraron todos los accesos. Ese protocolo podía significar que existía un peligro inminente. Bay solo dispone de 30 segundos para abandonar la cubierta. Pero no lo consigue. Todos los accesos se cerraron antes de que consiguiese entrar. Y Kevin decidió esperar. Empecé a sentir una vibración y miré a mi alrededor. La vibración estaba por todas partes. Podía sentirla en mi cuerpo, oírla y sentirla en las manos a través de la barandilla en la que estaba apoyado. Lo siguiente que vio lo paralizó de miedo. Al mirar por el lado de estribor, Bay vio atónito que algo surgía del mar. Delante de mí había un objeto muy grande. Era enorme. Era más grande que el Nimitz. Pude ver el agua brillar debajo de él. No estoy seguro de si la nave la iluminaba o era el propio océano. Aquel objeto tuvo que salir del agua. Supe que estaba viendo algo de otro mundo. La nave ascendió hasta estabilizarse encima del Nimitz y se quedó a unos 180 metros del buque durante unos 15 minutos sin emitir ningún sonido, aunque Bay dice que sintió todo el tiempo la misma vibración. La nave parecía no ser de ningún color, casi parecía de cristal. Empezó a moverse ligeramente y de repente se alejó, muy rápido. Pasó de estar frente a mí sobre el océano a ser un punto en el cielo en medio segundo. Tras el incidente, Kevin Bay es aislado para ser interrogado. Cuando empezaron a hacerme preguntas, lo primero que pensé fue: no voy a contarles lo que vi, porque todos pensarán que estoy loco. Solo quería volver a mi vida normal y fingir que nada había cambiado, pero todo había cambiado. ¿Era un ovni lo que vio Kevin Bay? Los relatos de ovnis subacuáticos están entre los encuentros más extraordinarios que conocemos. En este planeta estamos rodeados de agua. El 71% de la Tierra está bajo el agua. En su mayor parte está totalmente inexplorado. Pero podría haber ovnis subacuáticos muy cerca, observándonos, y nunca sabríamos que están ahí. ¿Nos acechan ovnis desde las aguas de nuestro planeta? Si es así, ¿cuál es la magnitud de esa misteriosa red de naves submarinas? ¿Y de dónde proceden? MUFON investiga los ovnis subacuáticos. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. OVNIs subacuáticos. Aunque solemos buscar pruebas de objetos voladores no identificados en el cielo, los archivos de MUFON contienen muchos avistamientos de ovnis subacuáticos. ¿De dónde proceden? ¿Y por qué se ocultan esas misteriosas naves en nuestros océanos?
Pensemos en la cantidad de espacio que hay en el océano para esconderse. Si existiesen los ovnis subacuáticos, no habría forma de saber cuántos hay o qué pretenden. Pero algunos de los documentos de MUFON sugieren que ahí abajo podría estar pasando algo muy importante. ...4 de octubre de 1967... Shag Harbor, Nueva Escocia. Una noche de otoño de 1967, un hombre llamado Laurie Wickens volvía a casa en coche con unos amigos. Wickens vio a lo lejos un extraño objeto que parpadeaba de forma peculiar. Era un objeto con luces amarillas intermitentes y parecía caer del cielo en dirección al puerto. A Wickens le alarmó tanto la velocidad y la trayectoria de aquel objeto que detuvo su camioneta. Wickens temía haber presenciado un accidente aéreo, así que llamó inmediatamente a la Real Policía Montada del Canadá. El agente al mando, el cabo Víctor Werbicki, escuchó el relato de Wickens y creyó que estaba ebrio. Pero el departamento de policía empezó a recibir numerosas llamadas y todas describían un accidente similar en el puerto. La mayoría de los vecinos vieron el accidente. Lo denominamos accidente, pero no estamos seguros, ya que no entró en el agua inmediatamente. Se desplazó por encima del agua, luego se detuvo durante algún tiempo y después se sumergió. Parece que lo que vieron aquellas personas no era en absoluto una aeronave terrestre y se sumergió frente a Shag Harbor. El cabo Werbicki reúne a un grupo de pescadores para que lo ayuden a investigar. Werbicki vio una extraña luz amarilla en el agua, así que él y su equipo fueron hacia ella en sus barcos. No había ni rastro de supervivientes, ni de cuerpos, ni siquiera restos, y la luz amarilla y el objeto sumergido que habían visto desde la orilla había desaparecido. La Guardia Costera de los Estados Unidos llega poco tiempo después. Cuando la Guardia Costera llegó al lugar, se reanudó la búsqueda. No encontraron nada y suspendieron la búsqueda a las 3 de la madrugada. Pero en cuanto la policía termina su búsqueda, da comienzo una investigación militar secreta. Lo que muchos no saben es que el 5 de octubre de 1967, el ejército canadiense envió al buque Granby y un equipo de buceadores expertos comenzó una investigación muy minuciosa. Décadas después, varios de los miembros de ese equipo acudieron a MUFON y admitieron que el Granby había perseguido a un ovni bajo el agua durante toda una semana. Gracias a las entrevistas privadas realizadas años después, supimos que el Granby había seguido a un ovni subacuático más de 40 kilómetros hasta un lugar llamado Government Point. Una base militar en Government Point capta el peculiar comportamiento del objeto bajo el agua. De repente el ovni comenzó a actuar de forma extraña. La misma nave que había escapado de la Armada durante una semana parecía haberse detenido y rendido. Estaba inmóvil en el agua. Así que enviaron buques de guerra a investigar desde Government Point. Lo que hicieron fue rodear el ovni móvil y enviar a buceadores de la Armada a comprobar qué había allí abajo. Mientras la Armada se acercaba a la nave, de repente sus instrumentos captaron un segundo objeto. Había otro ovni en el agua y se dirigía directamente hacia ellos. La tripulación estaba atónita. El segundo ovni se situó sobre el primero. Parecía que la segunda nave estaba reparando la primera. Enviaron una señal de socorro a su gente. La tripulación no tenía ni idea de qué ocurría. No estaban preparados para aquello. Además del primer objeto desconocido, ahora había otro. Y entonces, otro testigo informó de la presencia de un submarino ruso en aguas canadienses de la zona. Así que algunos de los buques estadounidenses que estaban siguiendo al ovni se alejaron para investigar el submarino ruso. Y mientras lo hacían, los dos ovnis escaparon. Los ovnis ascendieron rápidamente hacia la superficie, saltaron fuera del agua y desaparecieron en el cielo. Una nave subacuática ya es algo bastante extraño. Pero el hecho de que ese ovni pareciese pedir ayuda y que recibiese ayuda de inmediato, ¿qué nos indica eso? ¿Cuántos de esos objetos hay ahí abajo?
Había otra nave en las inmediaciones que pudo acudir al rescate y ayudar a la primera bajo el agua. Creo que eso indica cierta organización previa, algo mucho mayor que una mera exploración. ¿Podría haber toda una red de ovnis subacuáticos operando en nuestro planeta? ¿No los vemos porque miramos hacia arriba en lugar de hacia abajo? Dentro de Hangar 1, los archivos de MUFON indican que los encuentros con ovnis no ocurren solo en nuestros cielos, sino también en nuestras aguas. En Shag Harbour, Nueva Escocia, el avistamiento de un ovni subacuático provoca una persecución militar, revelando que podría haber numerosos ovnis ocultos aquí en la Tierra. ¿Hasta dónde podría extenderse esa red? Es muy interesante haber obtenido informes de ovnis subacuáticos de armadas de todo el mundo. Y tienen tantos elementos en común, que es difícil pensar que son incidentes aislados. No hay duda de que algo ocurre bajo el agua. 28 de febrero de 1963. Atlántico Norte, Noruega. El teniente Tom Preston tenía 20 años y estaba a bordo de uno de los 10 buques de la Marina Real Británica que participaban en una maniobra de la flota del Atlántico Norte en las costas de Noruega. Preston realizaba labores de vigilancia una mañana en una oscura sala de sonar y radar del buque con otros 5 testigos, 3 operadores de radar y 2 operadores de sonar. De repente apareció una señal en la pantalla del radar. En el cielo había algo de un tamaño similar al de un reactor de combate y se dirigía directamente hacia ellos. A Preston le sorprendió que la señal hubiese aparecido tan repentinamente, así que informó a su superior. Cuando este llegó, también se mostró preocupado por lo que veía y se puso en contacto con el buque más cercano para comprobar si habían captado el mismo objetivo. Y así era. La tripulación intenta ponerse en contacto con el objeto, pero este no responde. No sabían si se trataba de un enemigo. Todo lo que sabían era que se acercaba rápidamente, así que enviaron 2 reactores a realizar un reconocimiento. Minutos después, los pilotos de los reactores confirman visualmente que un ovni vuela sobre el océano. Preston y sus compañeros vieron en la pantalla del radar cómo los 2 reactores se aproximaban al objetivo. Pero en cuanto se acercaron demasiado, de repente el ovni viró y se dirigió directamente hacia el océano. Había 3 pantallas de radar y cada una mostraba una franja diferente de cielo según su altura. El ovni se movía tan rápido que cruzó las 3 pantallas en 2 o 3 segundos. De repente, cruzó a toda velocidad todas las pantallas del radar. Y en cuanto se acercó a la superficie, el comandante dijo: va hacia el agua, vigilad el sonar. El ovni atravesó la superficie y siguió adelante. Pudieron verlo en el sonar, avanzando por el océano con la misma facilidad con la que había cruzado el cielo, y se movía tan rápido que apenas podían seguirlo. El submarino más rápido alcanza unos 96 km por hora bajo el agua. 96 kilómetros no es mucho, es la velocidad a la que conducimos. Aquel ovni iba mucho más rápido que cualquier submarino, lo cual indica claramente que no era de fabricación humana, o al menos no era ninguna tecnología humana que conozcamos actualmente. Los marinos no sabían qué era aquello que avanzaba por el océano. Lo que permitió a aquel ovni avanzar por el agua es un tipo de campo giratorio. Empujaba el agua hacia abajo, luego hacia afuera, y luego de nuevo hacia abajo. Estaba excavando un hoyo al descender a través del agua. La nave desciende más de 600 metros hacia las profundidades del océano y desaparece. Preston y sus compañeros informaron del asombroso encuentro a sus superiores, pero su reacción no fue la que esperaban. Les ordenaron no volver a mencionar el incidente. Todos fueron obligados a firmar un acta de secretos oficiales. Si hablaban de lo sucedido, lo considerarían una violación de la seguridad, castigada con severas medidas disciplinarias.
No damos importancia a lo que deberíamos dársela. Ocurrió algo extraordinario, y en vez de intentar averiguar más cosas sobre aquella misteriosa nave que desapareció bajo el océano, la primera orden del ejército fue una amenaza. Intimidaron a los testigos para que guardasen silencio. En este caso, parece que la política de la Marina Real Británica es la misma que la de la Armada de los Estados Unidos: ocultar los incidentes OVNI. ¿Pero solo se han avistado esas misteriosas naves en alta mar? Parece que podría haber objetos así ocultos en cualquier masa de agua. Los archivos de Hangar 1 revelan que podrían ocultarse no solo en nuestros océanos, sino también bajo nuestros lagos. Los archivos de Hangar 1 contienen informes sobre ovnis que recorren los profundos mares de nuestro planeta más allá de nuestro campo de visión. Pero los archivos de MUFON también revelan que los avistamientos de ovnis subacuáticos no se limitan solo a los océanos. El misterio de los ovnis en el océano se vuelve aún más preocupante cuando descubres que MUFON también tiene pruebas de la presencia de naves en nuestros lagos. Parece que podría haber objetos así ocultos en cualquier masa de agua. ...2 de enero de 1976... Lago Sabine, Texas. Un padre y su hijo fueron a pescar como cada sábado por la mañana al lago Sabine, en Texas. El lago estaba en calma y apenas soplaba una brisa. El niño miró por la borda del bote y vio algo. Una pequeña luz brillaba bajo el agua. Se lo dijo a su padre, y en cuanto éste vio la luz, le preguntó a su hijo si se le había caído la linterna al agua. El niño le enseñó a su padre la linterna que seguía en el bote, y de repente la luz bajo el agua empezó a brillar cada vez más y a crecer, como si algo ascendiese desde el fondo del lago y se estuviese acercando a su bote. La luz aumenta de tamaño rápidamente, hasta detenerse justo debajo del bote. Aquella luz brillante permaneció unos momentos bajo su bote. No sabían lo que era y se inclinaron sobre la borda para verla más de cerca. Era una mañana fría, pero cuando se inclinaron sobre la borda del bote hacia la luz, su calor empezó a quemarles la cara. Se acercó aún más y pudieron ver que la luz procedía de un objeto sólido, de una nave subacuática, pero no pudieron verla bien porque de repente empezó a alejarse a gran velocidad. Lo más extraño es que al alejarse por debajo del agua, aquel ovni dejó sobre el lago una estela enorme de 1,5 kilómetros de largo, como la que dejaría un barco. Pero no había ningún objeto visible en la superficie. El niño dijo que la estela era tan grande como la que dejaría una barcaza, pero no vio emerger ningún objeto. Permaneció bajo el agua hasta desaparecer. El niño estaba histérico y se dio cuenta de que su padre también estaba petrificado y parecía encontrarse mal. De repente el padre puso los motores a toda velocidad. Se dirigió hacia la orilla sin pasar por el muelle y varó el bote en la playa, algo que su hijo nunca le había visto hacer. Fuese lo que vieron, los aterrorizó. Bajaron del bote y corrieron hasta la casa de su tío Dale. Dale era el hermano del padre y había sido operador de radio en la Fuerza Aérea. El padre le habló a Dale de las luces y de la extraña nave que había dejado una estela. Los tres regresaron al bote y notaron algo extraño. Parecía que de él emanaba algún tipo de energía, como si emitiera una vibración. Al tío le pareció muy extraño y lanzó algunos tornillos al bote, y vieron que todos se pegaban a él como si fuese un imán. Lo extraño es que era un bote de aluminio, y el aluminio no es magnético. ¿Con qué pudo entrar en contacto aquel bote para magnetizarse? Es habitual que los objetos que entran en contacto con ovnis ofrezcan lecturas electromagnéticas extremadamente inusuales. No solo ha sucedido con barcos, también con coches y otros vehículos. Además, las personas que tienen encuentros muy cercanos con ovnis a menudo cuentan que emiten un calor extremo, lo cual explicaría lo que el niño dijo sentir al mirar por la borda del bote. Es muy interesante que muchos de los detalles sobre esa nave subacuática coincidan con los de otros informes OVNI,
como que pudiese moverse a tanta velocidad bajo el agua. Pensemos en un ovni. Si puede viajar por el espacio a velocidades elevadísimas, si puede anular la gravedad, el peso del agua no afecta a la nave. Y eso le permite operar a la misma velocidad en el agua que en el aire. Ya sea una nave en el aire o una nave bajo el agua, cuando vemos suficientes similitudes entre esos encuentros, tienes que pensar, de acuerdo, podría tratarse del mismo fenómeno. Si se trata realmente de ovnis extraterrestres, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué están haciendo exactamente en las aguas de nuestro planeta? Y lo más importante, ¿podría ponernos en peligro su presencia? Dentro de Hangar 1, los archivos de MUFON contienen pruebas de actividad ovni bajo el agua. Un encuentro militar en el mar de Noruega. Un día de pesca en familia en el lago Sabine. Sus archivos contienen informes de ovnis subacuáticos por todo el mundo. La gran pregunta es, ¿por qué el agua atrae a esos ovnis? En 2013 gastamos el triple de dinero en explorar el espacio que hay en los océanos de nuestro planeta. Si un extraterrestre pretendiese esconderse en la Tierra, ¿qué mejor lugar que el agua? ¿Son estos avistamientos de misteriosas naves sumergibles pruebas de la presencia de extraterrestres ocultos en la Tierra? Y de ser así, ¿podrían representar una amenaza? Si los ovnis subacuáticos fuesen hostiles, sería especialmente aterrador porque estarían muy cerca de nosotros. No hablamos de una pequeña luz en el cielo sobre una cordillera, sino de algo que podría estar al acecho, justo debajo de nosotros, mientras pescamos o nadamos. Pero una región determinada es conocida por sus avistamientos de ovnis subacuáticos y las desapariciones sin resolver relacionadas con ellos. Una zona conocida como el Triángulo de los Grandes Lagos. El 12 de septiembre de 2009, Lago Huron, Michigan. Una pareja que contemplaba las estrellas en un camping del lago Huron vio aparecer de repente en el cielo 4 luces rojizas muy brillantes. Un ovni estaba sobrevolando su camping. El ovni descendió hacia el agua y parecía ir a una velocidad increíble. Y de repente desapareció, sin más. Según los archivos de Hangar 1, los avistamientos de ovnis subacuáticos de este tipo son solo una parte de un misterio más inquietante relacionado con esa región. Allí han ocurrido más desapariciones inexplicables por kilómetro cuadrado que en el Triángulo de las Bermudas. Como en muchos de esos casos, la desaparición más conocida en los Grandes Lagos comienza con actividad ovni. Lago Superior, 23 de noviembre de 1953. El 23 de noviembre de 1953, un controlador de radar de la base aérea Truax en el condado de Payne, Wisconsin, ve una señal no identificada sobre el lago Superior. Desde la base King Ross de la Fuerza Aérea, que hoy es la base Kincheloe, se envió un reactor F-89C Scorpion a investigar e interceptar. El piloto era el teniente Felix Moncla y lo acompañaba el subteniente Robert Wilson. Cuando el F-89 se acercó a su objetivo, los controles de radar del piloto se averiaron. Moncla y Wilson solo disponían del radar de control de tierra para orientarse. Desde el control de tierra, orientaron el avión hacia su objetivo. Se aproximó al ovni a más de 800 kilómetros por hora. Desde el control de tierra observaban la aproximación del F-89 en la pantalla del radar. La distancia entre ambas señales se fue reduciendo más y más hasta que ambos puntos se convirtieron en uno. De repente, los dos desaparecieron. Esperaban que, después de que las dos aeronaves se cruzasen, verían de nuevo los dos puntos. Pero eso no ocurrió. Lo que vieron fue un solo punto durante un momento que después desapareció de la pantalla. El personal de la base intenta desesperadamente comprender lo ocurrido.
En el control de tierra todos estaban frenéticos. Un F-89 acababa de desvanecerse en el aire. Intentaron comunicar por radio con el reactor, pero no hubo respuesta. Era evidente que tenían un problema. En ese momento, el control de tierra ordenó una misión de búsqueda y rescate. Un equipo de búsqueda y rescate se dirigió hacia el lugar exacto donde habían visto la señal por última vez, pero allí no encontraron nada, nunca se encontró nada. Nadie pudo encontrar los restos de aquel reactor de combate en el lago superior. Evidentemente no sabemos si se lo tragó el ovni. No tenemos ni idea de lo que pasó. El reactor de combate desapareció. Un F-89C Scorpion es un aparato muy grande. Es imposible que algo así pueda desvanecerse sin más, sin que nadie sepa nada de lo sucedido. Se divulgaron diferentes teorías sobre lo ocurrido. La Fuerza Aérea comunicó a la viuda de Félix Moncla que volaba demasiado bajo y se estrelló. Otro oficial de la Fuerza Aérea declaró: no, se elevó demasiado y el avión explotó. Y dieron una tercera explicación, que había sufrido vértigo y se había estrellado. Básicamente, pueden ofrecer cualquier teoría siempre que no incluya un ovni. El astrónomo de Harvard, Donald Menzel, ofreció otra explicación. Era el escéptico más conocido del mundo sobre el tema ovni. Menzel creía que el radar había indicado un eco fantasma o un avión fantasma. Los aviones fantasma son imágenes falsas de radar causadas por las condiciones atmosféricas. Los aviones fantasma son un fenómeno real. Pueden hacer que un objeto aparezca y luego desaparezca del radar con bastante rapidez. Y se sabe que han provocado giros bruscos de los pilotos para evitarlo. Hace muchos años que los controladores aéreos informan de aviones fantasma. Al examinar las pruebas, vemos que la teoría del avión fantasma no encaja. Si se trataba simplemente de imágenes de radar falsas, ¿cómo explicamos todos los aviones que han desaparecido sobre los Grandes Lagos? En 1950, el vuelo 2501 de Northwest Orient. En el 56, un reactor canadiense sobre el lago Ontario. En el 61, un pequeño avión sobre el lago Michigan. En el 66, un Cessna sobre el lago Erie. Y la lista sigue y sigue, hasta hoy. Dado el elevado número de desapariciones en el Triángulo, las autoridades admiten la aplicación de un protocolo especial al sobrevolar la zona. La Administración Federal de Aviación reconoce oficialmente el Triángulo de los Grandes Lagos. Han establecido el denominado Servicio de Notificación de los Lagos, que exige a todos los pilotos que sobrevuelan esa zona que comuniquen constantemente su situación. Si tardan en comunicar más de 10 minutos, se inicia automáticamente una misión de búsqueda y rescate. Existen reglamentos y protocolos federales relacionados con lo que denominan una inexplicable y misteriosa anomalía. Creo que es evidente que el gobierno sabe mucho más sobre lo que ocurre de lo que está divulgando. ¿Qué podrían estar ocultando las autoridades sobre el Triángulo de los Grandes Lagos? Con tantos informes sobre ovnis en la misma zona y un número tan elevado de desapariciones, algunos investigadores creen que en los Grandes Lagos podría haber una base ovni subacuática. Las desapariciones podrían deberse a que los ovnis intentan proteger su secreto. Bajo el lago superior hay cavernas, grietas, y tendría sentido que hubiesen elegido ese lugar para ocultar una base o una nave. Podría haber bases subacuáticas en cualquier lugar. Quizá en el Triángulo de los Grandes Lagos, quizá en otros 100 lugares del planeta. Todas las masas de agua podrían albergar una base subacuática. Contamos con la tecnología precisa desde hace años, eso es indudable. Podemos excavar bajo el suelo y bajo el lecho marino. Podemos hacerlo desde al menos los años 60. Pero si esas bases ovni subacuáticas existen, ¿quién las construye y por qué? El ejército no parece demasiado preocupado por esas extrañas naves submarinas. ¿Podrían ser ellos quienes las están construyendo? Las investigaciones de MUFON han desvelado que los avistamientos de ovnis subacuáticos ocurren desde hace décadas. Tanto incidentes militares en todo el mundo como aterradores encuentros con civiles.
El agua proporciona a los ovnis el lugar perfecto para esconderse. Sabemos muy poco sobre lo que hay en nuestros océanos. La profundidad de la fosa de las Marianas supera los 10 kilómetros. En los océanos hay regiones inexploradas que son mayores que Europa. Podría haber toda una flota de ovnis subacuáticos patrullando nuestro mundo sin ser vistos. Si hay ovnis viajando a través de nuestros océanos, ¿disponen de una base submarina de operaciones? Cuando se insinúa que pueden existir bases submarinas, la gente automáticamente dice que no. Pero pensemos en los grandes submarinos estratégicos y cosas por el estilo. Son como ciudades submarinas. Si nosotros podemos hacerlo, ¿por qué no podrían los extraterrestres? Pero si existen bases submarinas, ¿fueron construidas por extraterrestres o podrían tener un origen mucho más cercano? Entre los archivos de MUFON hay un caso que podría ofrecernos una pista. Verano de 1983, Mar Caribe. Durante una calurosa noche de verano de 1983, el buque Yellowstone avanzaba hacia el puerto de Norfolk, Virginia. Las condiciones eran perfectas, no había ni una nube. Hacia las 3 de la madrugada, un marino del Yellowstone vio una luz verde que brillaba en pleno océano. Usó unos prismáticos para verlo mejor, pero no pudo distinguir una forma definida. Solo pudo decir que se trataba de un objeto sólido en medio del océano y que parecía estar justo en su trayectoria. Al ver que se trataba de algo muy inusual, contactó por radio con el oficial de guardia para comunicarle la presencia de aquel objeto. Le dijo al oficial, estamos en rumbo de colisión con algo. Le preguntó qué debían hacer, pero a su superior no pareció preocuparle demasiado. La única reacción del oficial de guardia fue, entendido. No ordenó cambiar el rumbo. El buque continúa en rumbo de colisión hacia el extraño y brillante objeto. El marino estaba confuso y preocupado. Repitió el aviso mostrando una preocupación aún mayor, pero ni siquiera obtuvo una respuesta. Pensó, ¿por qué soy el único a quien parece importarle que estemos a punto de chocar con algo? El buque iba a toda máquina hacia ese objeto no identificado en medio del océano. Para entonces el vigía ya podía verlo claramente. Cada vez se acercaban más a aquel objeto. Estaban a punto de chocar, pero pasaron muy cerca de él. El marino pudo verlo bien mientras lo sobrepasaba. Era una nave esférica de metal sumergida casi por completo y medía unos 12 metros de diámetro. Cuando pasaron a su lado, gritó a la tripulación que fuesen a estribor a ver el objeto con el que casi habían chocado. Pero los demás no llegaron a tiempo. El marino intentó explicar al oficial lo que había visto, pero no obtuvo ninguna respuesta. ¿Con qué estuvieron a punto de chocar en pleno océano? ¿Y por qué el oficial del buque mostró tanto empeño en ocultar de qué se trataba? ¿Cómo es posible que un marino avise de una posible colisión y el oficial al mando apenas se dé por enterado de la alerta? ¿Sabía el oficial qué era lo que había en el agua y no quiso que se divulgase? Quizá las autoridades sepan qué se oculta en nuestros océanos. Lo hacen continuamente. Las autoridades lo niegan y lo ignoran porque no quieren que la población tenga información sobre estos encuentros. ¿Sabe el ejército que podría haber ovnis ocultos en las profundidades de nuestros océanos? El ejército no parece demasiado preocupado por esas extrañas naves submarinas. ¿Podrían ser ellos quienes las están construyendo? Es muy probable que lo que la gente considera vehículos extraterrestres sean en realidad aeronaves de proyectos del complejo industrial militar financiados de forma secreta. Los archivos de Hangar 1 contienen muchos informes sobre ovnis que viajan bajo la superficie de nuestros lagos y océanos. ¿Pero se trata de naves de otros mundos? ¿O podrían ser buques muy avanzados construidos por el ejército estadounidense? Cuando hablamos de ovnis subacuáticos, la gran pregunta es, ¿cuál es su origen? ¿Son naves extraterrestres llegadas del espacio para explorar los océanos? ¿O podrían ser los océanos su verdadera base?
Quizás encontremos la respuesta en un enclave costero con gran actividad ovni. Se han producido avistamientos por todas las costas de los Estados Unidos, pero mucho más en California. ...24 de diciembre de 1994... ...costa del sur de California. En 1994, 4 personas navegaban de San Francisco a San Diego. Según una de ellas, una mujer llamada Elizabeth, estaban a 40 o 50 kilómetros de Big Sur. Mientras contemplaba el océano, de repente Elizabeth vio en la superficie un objeto redondo rojo, oscuro y anaranjado que brillaba intermitentemente. Aquel enorme objeto brillante despegó a toda velocidad y se desvaneció sin hacer ruido. La nave despegó del océano frente a ellos, y Elizabeth y los demás la vieron volar a toda velocidad hasta el espacio. El relato de Elizabeth no es en absoluto el único recogido en esa zona. Un gran misterio rodea desde hace años la costa del sur de California y los numerosos avistamientos de ovnis subacuáticos. Tal vez en 2014 descubrimos una pieza del rompecabezas. ...22 de mayo de 2014... ...Malibú, California. Un grupo de investigadores del fenómeno ovni estudiaba imágenes de Google Earth de Malibú, California, cuando vieron algo que podía ser crucial. Descubrieron lo que parecía ser una gran edificación de fabricación humana bajo la superficie del océano. Parecía medir más de 800 metros de ancho y tener más de 60 plantas de altura. Si esa edificación es el epicentro de la actividad de los ovnis subacuáticos, está en el lugar perfecto. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre nuestros océanos. Si el gobierno tuviese que ocultar algo, ¿qué mejor lugar que el fondo del océano? Muchos investigadores y ufólogos creen que esa estructura podría ser un acceso a 2 instalaciones militares cruciales. La base naval China Lake en el desierto de Mojave y el Centro Naval de Guerra Submarina de Hawthorne, Nevada, a través de un sofisticado túnel submarino de cientos de kilómetros de longitud. Ese descubrimiento podría ser el santo grial de los investigadores del fenómeno ovni. Los ufólogos llevan más de 40 años buscando pruebas de la existencia de una base submarina. Y gracias a Internet, esa prueba está ahora mismo en Google Earth. Cada vez es más difícil mantener en secreto este tipo de cosas. ¿Revela ese descubrimiento una instalación militar secreta subacuática? El gobierno niega que las imágenes de Google Earth sean una base submarina. Pero no parece tan descabellado si pensamos que ya conocemos otras bases submarinas de la Armada. El Centro de Pruebas Submarinas del Atlántico, conocido por sus siglas en inglés como AUTEC, es una instalación de la Armada de los Estados Unidos situada en la costa de la isla de Andros, en las Bahamas. El AUTEC es un laboratorio submarino en el que se prueba de forma simulada todo lo relacionado con la guerra submarina. En el AUTEC hay instalaciones secretas para el seguimiento de naves acuáticas y aéreas. Su capacidad para seguir aeronaves es increíble. Pueden seguir armamento aéreo a 800 kilómetros hasta una altura de 21.000 metros. Y en el agua es igual de impresionante. Pueden cubrir 1.700 kilómetros cuadrados, el doble de la superficie de Nueva York. Lo más interesante de la AUTEC es su rango de seguimiento en aguas profundas. Puede vigilar hasta 63 objetos bajo el agua al mismo tiempo. Además de vigilar objetos bajo el agua, ¿para qué otra cosa podría utilizarse esa sofisticada tecnología? El AUTEC está situado en una cuenca de 240 kilómetros de largo a una profundidad de 1.800 metros. En ese lugar el agua está absolutamente inmóvil. No hay corrientes ni olas, nada. Si a esto le sumamos su avanzada tecnología, podría ser el lugar ideal para probar ovnis. ¿Son todos los ovnis subacuáticos naves militares secretas? Si analizamos lo que pueden hacer según los informes, el ovni de Shag Harbor incumpliendo las leyes de la física, su increíble velocidad bajo el agua que supera cualquier tecnología conocida en el planeta, que el ejército estuviese implicado, no descartaría un posible vínculo extraterrestre.
Por lo que sabemos, el Autec podría ser un Área 51 submarina. Un lugar donde intentan descifrar en secreto el funcionamiento de tecnología extraterrestre. Ya sean los ovnis subacuáticos, vehículos militares, buques intergalácticos o ambas cosas. Los archivos de Hangar 1 sugieren la existencia de una red mundial de naves ocultas poco más allá de nuestro campo de visión. Mientras siguen produciéndose avistamientos en todo el planeta, los investigadores de MUFON vigilan lo que ocurre sobre nosotros y también bajo nosotros.